Bueno, vamos a definir qué es una tres forma diferencial en el espacio en R3. Tomemos un abierto omega de R3, o sea, esto va a ser en R3. Alfa, una función real definida y continua en omega, una función alfa de x y z, y nosotros sabemos a partir del curso de cálculo 2 que la integral triple en omega de la función alfa es un número real que está bien definido. Esto es la integral triple de alfa en omega, y que admite la siguiente fórmula de cambio de variables. Si nosotros, en vez de hacer variar x y z en omega, introducimos un cambio de variables que es lo que se llama también una parametrización de omega con tres parámetros, que tiene que ser continua e inyectiva. Eso es, tomamos la x, la y y la z como funciones de tres nuevas variables v y w, que serían los parámetros, que varían en otro abierto del espacio, que vamos a llamar D, que no tiene por qué ser omega. El cambio de variables transforma D en omega, y como es continua e inyectiva, es invertible, la inversa transforma omega en D. La fórmula de cambio de variables para calcular la integral I, la integral triple, dice que la integral triple se puede calcular con las nuevas variables v y w variando en D de la función alfa de x y z, que a su vez dependen de v y w como función compuesta, por el jacobiano, que es el determinante de la matriz que tiene como primera fila la derivada parcial de x, y y z con respecto a u, como segunda fila la de x, y y z con respecto a b. A veces se define jacobiano como el determinante de la traspuesta de esta matriz, pero el determinante es el mismo. Y como tercera fila, las derivadas de x y z con respecto a w. Este jacobiano, vamos a suponer que es positivo ese determinante. Es lo mismo que de x, de y, de z. O sea, de x, de y, de z no es el producto de tres diferenciales, sino que es otro objeto, es un símbolo, lo mismo que de u, de v, w, que dice con respecto a dónde se integra. Vamos a suponer que este jacobiano es positivo. Esto justifica la siguiente definición que vamos a ver aquí. Definición. Cuando tenemos una parametrización de tres parámetros de omega, o sea, un cambio de variables continuo e inyectivo, definido en un abierto D, al símbolo de x, de y, de z, sobre omega, por definición, es el determinante de la matriz que tiene como primera fila las derivadas parciales de x y z con respecto a u, como segunda fila las derivadas parciales de x y z con respecto a b, y como tercera fila las derivadas parciales de x y z con respecto a w, de u, de b, de w.
Esto es una primera tres forma diferencial, lo que se llama una tres forma diferencial básica, en omega. Vamos a ver otras tres formas diferenciales, cambiando el orden en que aparecen la X, la Y y la Z a continuación. Recording. Teníamos entonces, por definición, que la tres forma diferencial de X, de Y, de Z es, cuando se tiene una parametrización, yo dije que tenía que ser continua e inyectiva, pero además tiene que ser diferenciable para que existan las derivadas parciales, el determinante de la matriz X sub U, Y sub U, Z sub U, X sub B, Y sub B, Z sub B, X sub W, Y sub W, Z sub W, la parametrización en R3 de un abierto de R3 es un cambio de variables, nada más, por du de B de W, justificada esta definición por la fórmula de cambio de variables en una integral triple. Análogamente, vamos a definir dy de z de x como el determinante de la matriz Y sub U, Z sub U, X sub U, Y sub B, Z sub B, X sub B, Y sub W, Z sub W, X sub W, du de B de W. Observamos que estos dos determinantes son iguales porque se pasa de uno a otro permutando dos veces las columnas, haciendo dos permutaciones de columnas. Hay dos permutaciones de columnas que permiten pasar de uno a otro. Cada vez que se hace una permutación de columnas, se cambia el signo. Como se hacen dos, se cambia el signo dos veces, es lo mismo que no cambiarlo. Esto justifica entonces nuestra definición de dy de z de x, definirlo igual a dx de y de z. Análogamente, cuando uno quiere definir dz de x de y como, a través de una parametrización, el determinante ZU, XU, Y sub U, ZB, XD, Y sub B, ZW, XW, Y sub W, DU, DB, DW. Se obtiene el determinante de arriba también mediante dos permutaciones de columnas, por lo tanto son iguales y justifica entonces definir la tres forma de z de x de y igual a dx de y de z. Finalmente, bueno, continuando, vamos a tomar, por ejemplo, a definir la tres forma de y de x de z, que la definiríamos a través de una parametrización, cuando se tiene parametrizado el abierto cambiando las variables, como el determinante de la matriz que tiene como primera fila Y sub U, X sub U, Z sub U, como segunda fila Y sub B, X sub B, Z sub B, y como tercera fila Y sub W, X W, Z W, DU, DB, DW. El determinante dice que está marcado en negro ahora, con respecto a cualquiera de los que están arriba, por ejemplo el de arriba del todo, son opuestos. Porque hay una permutación de columnas que permite pasar de uno al otro. Entonces cambia el signo. Esto justifica entonces nuestra definición de y de x de z, por definición, como lo opuesto de x de y de z.
Estos son símbolos, no son productos de diferenciales. Después vamos a ver que en realidad sí son productos exteriores de diferenciales. Bueno, análogamente uno puede definir entonces, por ejemplo, dx de z de y, que es igual a dy de x de z y opuesto a dx de y de z, y definir dz de y de x. Cuando se hace una permutación circular no cambia el signo, cuando se hace una permutación impar cambia el signo. Y en forma análoga, ahora considerar tres formas diferenciales. Todas estas son tres formas diferenciales, además de la que teníamos definida al principio. Que como vemos dependen una de la otra, basta definir una sola de ellas. Ahora, por ejemplo, dx de y, repitiendo la x, se define de igual manera con el determinante de las derivadas parciales de x, x e y con respecto a v y w, y va a quedar el determinante de una matriz con dos columnas iguales, porque la x está repetida. Ese determinante es 0 y justifica definir esto como 0. En general, si se tiene repetido uno de los diferenciales, la tres forma que se obtiene es 0. O si se tienen repetidos los tres, con más razón es 0. Acá tenemos definidas una serie de tres formas diferenciales. Vamos a definir que es una tres forma diferencial genérica. Así que ahora podemos definir en general que es una tres forma diferencial lineal, en omega, donde omega es un abierto de R3. Tenemos que tomar en definitiva combinaciones lineales, multiplicando por funciones, de las tres formas diferenciales básicas que acabamos de definir. Pero como todas se escriben en función de dx, de y, de z, en definitiva, la tres forma diferencial es una función alfa, que depende del punto x y z en omega, por dx, de y, de z. También la podemos escribir como menos alfa por dy de x de z, o en otro orden. Esta es la tres forma diferencial básica ya vista, definida al principio. Y no es el producto de diferenciales, el producto de diferenciales como producto de reales, sino que es un símbolo que, una vez que se da una parametrización en tres parámetros, o sea, un cambio de variables en R3, es igual al determinante del jacobiano, con signo y todo, por du de b de w. Donde alfa de omega en R, aquí es una función continua. Decimos que la tres forma es de clase C1, si alfa es de clase C1, de clase C2, si alfa es de clase C2, etc. Tenemos entonces una función escalar, no un campo, sino una función escalar asociada a m, a la tres forma diferencial, que es alfa. Podemos definir también suma de tres formas diferenciales de la siguiente manera. Tenemos una tres forma M1 como alfa 1 de x de y de z, otra tres forma M2 como alfa 2 de x de y de z, y definimos M1 más M2 por definición
como la triforma que tiene asociada la suma de las funciones escalares, alfa 1 más alfa 2 por dx de y de z. En realidad, el conjunto de las tres formas diferenciales definidas en omega es un espacio vectorial de dimensión 1. Toda tres forma se puede obtener multiplicando una función escalar por una única tres forma básica, que es la base, que es de x de y de z. Con esta definición de suma de tres formas, se observa que la suma es conmutativa, asociativa, cumple todas las propiedades de suma de números reales. La definición entonces está basada en la integral de m sobre omega, que se denota como la integral en omega de m, que es por definición la integral triple en omega de alfa de x de y de z. Es una integral triple y que es, en definitiva, la integral triple cuando uno hace un cambio de variables, una parametrización, de alfa por el jacobiano x sub u, y sub u, z sub u, x sub b, y sub b, z sub b, x sub w, y sub w, z sub w, integrado con respecto a du, db, de w, suponiendo que ese jacobiano tenga signo positivo. Eso significa que la parametrización no cambia la orientación del espacio, que no vamos a definirlo ahora, lo que es orientación del espacio. Vamos a ver a continuación una idea de cómo se generaliza los conceptos de formas diferenciales en espacios de dimensión mayores, en Rn, donde n puede ser mayor que 3. En general, cuando estamos en Rn, con n mayor que 3, tenemos el conjunto, cada punto está identificado por una n-upla de números reales, que son sus coordenadas, x1, x2, xn. Llamamos variedad parametrizada de dimensión k, S de dimensión k, análogamente a lo que era una superficie que era de dimensión 2 en R3, con k menor o igual que n, cuando al conjunto recorrido de una parametrización que es tener las coordenadas del punto x1, x2, xn en función de parámetros, es de dimensión k cuando los parámetros son k parámetros, u sub 1, u sub 2, u sub k. O sea, hay k parámetros con k menor o igual que la dimensión del espacio, o sea, en caso de R3, k puede ser 1, o 2, o 3. Cuando es 1 tenemos una curva, cuando es 2 una superficie, cuando es 3 un cambio de variables en un abierto de R3. Y esos k parámetros pertenecen a un abierto conexo de RK y esa parametrización es continua e inyectiva. O sea, se llama variedad del conjunto recorrido de una parametrización, que es lo que está escrito más arriba. Y se define K forma diferencial sobre esa variedad de dimensión K en Rn, tomando combinaciones lineales, multiplicando por funciones escalares, de las K formas diferenciales básicas, que es tomar una variable de las x1, x2, xn, una primera variable de x y 1, una segunda variable de x y 2, una tercera variable de x y 3, hasta dx y k,
se define sobre la variedad como el determinante de la matriz jacobiana, que es la derivada parcial de I1 con respecto a la primera variable, U1, el primer parámetro, la de I2 con respecto al primer parámetro, la de X y K con respecto al primer parámetro, eso en la primera fila. En la fila siguiente son las mismas derivadas pero con respecto al segundo parámetro, y en la fila késima con respecto al késimo parámetro U sub K. Este jacobiano se define así para cualquier combinación de K diferenciales de las variables x1, x2, xn. Cuando estamos trabajando en R3 con tres formas diferenciales, vimos que todas en realidad se reducen o se escriben en función de una misma. Si aparece repetida una de las variables xy dos o más veces, el jacobiano es 0 y la K forma diferencial es 0. Y se define la integral sobre la variedad de dimensión S de M, por definición, es la integral múltiple, o sea, no es doble si K es 2, es triple si K es 3, es K múltiple en general, en el dominio donde varían los parámetros del jacobiano por integrado respecto a los parámetros. Esto permite desarrollar una teoría en general similar a la que estamos haciendo en el espacio tridimensional en espacios n-dimensionales con formas diferenciales de diferentes K formas diferenciales. Si quisiéramos definir, por ejemplo, 4 formas diferenciales en R3, ahí 4 es mayor que 3, tendríamos que tomar como formas básicas productos exteriores de dx y 1 y dx y 2 de diferencial x, diferencial y diferencial z, tomando 4 de ellas. Ahí no hay más remedio que repetir una, porque son 3 x y z. Si quiero poner 4 de ellas, hay que repetir por lo menos una, y el jacobiano queda siempre 0, por lo tanto las 4 formas diferenciales en R3 son siempre nulas, ahí no tienen sentido. Pero trabajando en dimensiones mayores, en Rn, donde hay más de 3 variables, por ejemplo 4 o más, tiene sentido definir las 4 formas diferenciales. Ahora definiremos el producto exterior entre una forma y una 2 forma. Producto exterior de una forma por una 2 forma. Tenemos una 1 forma L, A de X más B de Y más C de Z, y una 2 forma omega igual a minúscula de Y de Z más B minúscula de Z de X más C minúscula de X de Y. Por definición, el producto exterior de L por omega es, por definición, vamos a tratar de definirlo de manera que cumpla con la propiedad distributiva, o sea que vamos a tratar de definir el producto de A mayúscula de X más B de Y más C de Z por A de Y de Z más B de Z de X más C de X de Y como una 3 forma
O sea, el producto de una unoforma por una doforma va a ser una triforma, de manera que se cumpla con la propiedad distributiva. Vamos a tener A mayúscula por A minúscula de X de Y de Z, multiplicando el primer sumando por el primero, multiplicando el primero por el segundo, A mayúscula por B de X de Z de X, el primero por el tercero es A mayúscula por C de X de Y, más el segundo por el primero es B por A de Y de Z, el segundo por el segundo es B por B de Y de Z de X, el segundo por el tercero es B por C de Y de X de Y, más el tercero por el primero es C por A de Z de Y de Z, el tercero por el segundo es C por B de Z de X, y el tercero por el tercero es C por C minúscula de Z de X de Y. Tenemos expresados lo que queremos que sea el producto exterior en función de las tres formas básicas. Recordamos que si está repetido un diferencial en una tres forma básica, entonces es 0. Por ejemplo, de X de Z de X es 0, de X de Y también es 0, de Y de Z también es 0, de Y de Y es 0, y finalmente de Z de Y de Z es 0, y de Z de X es 0, por las definiciones que vimos de las tres formas básicas. Por otro lado, de X de Y de Z es igual a de Y de Z de X, y es igual a de Z de X de Y. Así que en definitiva, lo que resulta en la definición es que L por omega es por definición la triforma A por A más B por B más C por C, mayúsculas y minúsculas, por dx de Y de Z. Esta es entonces la definición del producto exterior entre una unoforma L y una dosforma omega. Es una tresforma. Recording. The silence matter is running low. 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 Recording. Ahora vamos a ver el producto exterior de una dosforma por una unoforma, o sea, lo que vamos a tratar de definir es el producto exterior de omega por L. Haciendo el mismo razonamiento de que uno quiere que se cumpla la propiedad distributiva que hicimos para definir L por omega, resulta que omega por L es la trisforma A por A más B por B más C por C de X de Y de Z. Esto es por definición. Así que teníamos, vamos a escribir las dos, L omega y omega L.
Acá el producto de A por A, B por B y C por C es el producto de funciones reales, o sea que es conmutativo. Y de X, de Y, de Z no es un producto de números reales, sino que es un símbolo que indica la tres forma diferencial básica en R3. Observamos que si llamamos X al campo asociado a la 1 forma L, el campo de componentes ABC mayúscula, y si llamamos Y al campo asociado a la 2 forma omega, o sea el campo de componentes A minúscula, B minúscula y C minúscula, resulta la siguiente observación. La función escalar asociada a la 3 forma L omega, al producto exterior, que además observamos que L omega es igual a omega L. Aquí entre 1 formas y 2 formas vale la propiedad conmutativa. Es el producto escalar de los campos X e Y, donde X e Y son los campos asociados a L1 y omega respectivamente. A L y omega respectivamente. Algunas propiedades que se deducen de la observación anterior de que la función escalar asociada al producto exterior de una 1 forma por una 2 forma es el producto escalar de los campos asociados a esas formas, son las siguientes. Bueno, una que ya observamos a partir de la definición es la conmutativa. Multiplicar una 1 forma L por una 2 forma omega es lo mismo que multiplicar la 2 forma omega por la 1 forma L, permutando los factores. Eso se observa además como consecuencia de que el producto escalar es conmutativo en R3. Otra son las propiedades distributivas siguientes. Si multiplicamos la 1 forma L por la suma de las 2 formas omega 1 y omega 2, es lo mismo que la 3 formas resultantes de multiplicar L por omega 1 y sumarle L por omega 2. Eso es debido a que el producto escalar de X por I1 más I2 es igual al producto escalar de X por I1 más el de X por I2. Y la distributiva de sumar dos 1 formas, L1 y L2, y multiplicar, hacer el producto exterior por la 2 forma omega, es la 3 forma que se obtiene multiplicando L1 por omega y sumándole L2 por omega. Eso es inmediato de observar que el producto escalar de X1 más X2 por Y es lo mismo que el producto escalar de X1 por Y más el de X2 por Y. Finalmente, una observación que se deduce también a partir de que la forma asociada,
la función escalar asociada a la 3 forma diferencial L por omega es el producto escalar de los campos asociados a L y omega respectivamente, es la siguiente. Como el producto escalar es intrínseco a los campos, o sea, no depende del sistema de coordenadas ortonormal elegido como referencia, ni tampoco si tenemos una parametrización del abierto, un cambio de variables en el abierto, no influye esa parametrización, no depende del cambio de coordenadas ortonormal. El sistema de coordenadas ortonormal elegido, entonces el producto exterior que es asociado a ese producto escalar, L omega, o lo mismo, o lo que es lo mismo omega L, también es intrínseco. Bueno, ahora veremos el producto exterior de 3 unoformas, L1, L2 y L3. O sea, vamos a considerar L1, L2 y L3 son unoformas diferenciales definidas en un abierto omega de R3, y por definición el producto exterior de las 3 es el producto exterior de las 2 primeras, que eso da una 2 forma, multiplicado, producto exterior, por la tercera, que es una unoforma. Por lo tanto, el resultado es una 3 forma. Vamos a hacer las siguientes observaciones. Si llamamos a los campos asociados a L1, L2 y L3, los llamamos respectivamente X1, X2, X3 respectivamente, observamos que L1, L2 por L3 es lo mismo que hacer el producto exterior de L1 por el producto exterior de L2 y L3. Eso es debido a que la función escalar asociada al primero de los productos exteriores es el producto escalar del producto vectorial de X1 por X2, que es el campo asociado a L1 L2, escalar X3. Y para la segunda de las 3 formas indicadas, tendríamos que hacer el producto escalar de X1 por el producto vectorial de X2 con X3. Eso es, en definitiva, un producto mixto, y como se sabe de los cursos de álgebra, eso da lo mismo, hacer el producto vectorial de X1 con X2 y luego escalar con X3, que es el producto escalar de X1 con el producto vectorial de X2 y X3. Entonces, ya de paso, observamos que la función escalar asociada a la 3 forma diferencial L1, L2, L3 es el producto mixto de los 3 campos asociados a esas 3 unoformas en el mismo orden en que aparecen. L1, L2, L3 en ese orden. Y como consecuencia, sabiendo que
los productos mixtos verifican ciertas relaciones, se pueden hacer permutaciones circulares entre los campos, que el producto mixto no cambia, y si se hace una permutación entre los campos con signo impar, el signo del producto mixto cambia, y si se tiene el producto mixto de 3 campos donde hay alguno que está repetido, el producto mixto da 0, entonces sale como consecuencia que el producto exterior de L1, L2, L3 es lo mismo que el de L2, L3, L1, es lo mismo que el de L3, L1, L2, y es opuesto a menos al de L2, L1, L3, que a su vez es L1, L3, L2, y a su vez es L3, L2, L1. Y además, la otra observación que hicimos es que si en un producto exterior de 3 unoformas diferenciales hay alguna unoforma repetida, entonces el producto exterior da 0. O sea, eso lo vamos a observar aquí. El producto exterior de 3 unoformas da 0 si alguna unoforma está repetida. Eso es como consecuencia de la misma propiedad para el producto mixto de vectores.